son las 4:05 en punto y vamos a dar comienzo a la webinar sobre protección de datos y compliance en centros residenciales. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas todos a esta webinar. Para esta formación tenemos la suerte de contar con el apoyo y con la colaboración de DNMAX, que es una entidad con la que el Grupo Social Lares tiene un acuerdo de colaboración desde el pasado mes de mayo ya. Llevamos unos meses trabajando con ellos. DNMAX, voy a presentarosla un poquito para que la conozcáis, aunque ahora os darán más datos. Es una entidad dedicada a la adaptación de las empresas a la Ley de Protección de Datos, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, consultoría, prevención de riesgos laborales, formación, desarrollo de páginas web, diseño de imagen corporativa y muchos otros servicios que también tienen. Y en este caso vamos a contar con don Álvaro Morandeira Galván, que es abogado especializado en protección de datos y compliance en el Departamento Jurídico de DNMAX, y nos va a ofrecer hoy una pequeña formación especializada e introductoria en las obligaciones y las responsabilidades que deberían tener las residencias en cuanto al tratamiento de protección de datos. Además, también nos podrá resolver las dudas y cuestiones que puedan surgir tras la formación. Y nada, como sabéis, contamos con un chat donde podéis ir escribiendo las preguntas, las cuestiones, cualquier duda que tengáis. Y ahora le voy a dar paso a Álvaro y al final de la webinar, cuando él termine, os contestará las dudas que consideréis, ¿vale? Pues muchas gracias a los dos por estar aquí y todo vuestro. Gracias. Un placer, muchísimas gracias, Raquel. Bueno, pues vamos a proceder ahora a la presentación de la webinar. Será una webinar introductoria en materia de protección de datos y finalizaremos con una pequeña nota informativa en materia también de compliance. Muy bien, vamos a compartir la presentación. Creo que se ve, si no me equivoco. Perfectamente. Estupendo, muchas gracias, Raquel. Bueno, pues como comentaba Raquel, mi nombre es Álvaro Morandeira, soy abogado consultor especializado en protección de datos y compliance. Aquí en DNMAX nos encargamos, como hemos dicho, de la adaptación de las distintas empresas a las necesidades normativas y a las obligaciones normativas que existen. Entonces, sin más dilación, pues vamos a proceder a iniciar la webinar. Seguiremos un índice bastante sencillo en cuanto a la materia a presentar. Empezaremos hablando extensamente en cuanto a la protección de datos, la definición de un dato, las distintas obligaciones que tienen las entidades. Uno de los tratamientos pues, que más dudas suele surgir en las residencias, que es el acceso a las historias clínicas, posibles responsabilidades, buenas prácticas y gestión de los derechos que puedan ejercer los residentes. Y luego, finalmente, entraremos a hablar brevemente en cuanto a los protocolos de desconexión y protocolos de acoso, que son dos de las obligaciones en materia de cumplimiento normativo que son exigibles a todo tipo de organizaciones, pero especialmente pues, a las residencias. Muy bien, pues comenzaremos con la parte de protección de datos. Sin más dilación, tenemos que definir en primer momento pues, qué es un dato. Un dato personal se considera toda aquella información que permita la identificación de una persona física. Puede permitir tanto su identificación como convertirlo en identificable. Esto quiere decir que, pues, que sea información a través de la cual se pueda vincular a esa persona física. Existen, bajo esta normativa, tres categorías distintas de datos. Se encuentran los datos personales generales, que es pues, toda esta información que pueda ser vinculada a una persona física, desde su nombre, su dirección, su teléfono, etc. Luego se encuentran otra categoría de datos que se consideran que merecen un poco más de atención, que son las categorías de sentencias y de sentencias penales, de delitos y sentencias penales, que no vamos a entrar mucho en atención a esas categorías porque no suelen ser objeto de tratamiento en las distintas residencias. Sin embargo, una de las categorías que sí que vamos a entrar a hablar en profundidad son las categorías especiales de datos. Las categorías especiales de datos son todos aquellos datos que la norma considera que por su sensibilidad y por el carácter sensible que puede tener para la persona física merece de una especial atención y por tanto todos los tratamientos que involucren su uso,
o su implicación, pues tienen que estar un poco más protegidos. Los datos, las categorías especiales de datos van desde la información biométrica, la información genética, las opiniones políticas, la afiliación sindical, y entre ellos pues, se encuentran evidentemente los datos relacionados con la salud, los datos de salud, que son pues al fin y al cabo los que más comúnmente tratamos junto con los datos personales de materia general. Muy bien, vamos a ir ahora a las obligaciones de tratamiento que son de obligado cumplimiento para las residencias. En primer lugar, encontramos que tenemos que tener una diligencia en cuanto a la licitud de los tratamientos de datos. La licitud de los tratamientos de datos hace referencia a que todos los tratamientos estén basados en lo que se llama una base del tratamiento suficiente, que lo que justifique el tratamiento de datos está prescrito en la ley y que, por tanto, pues hay distintas bases que permiten ese tratamiento. Las principales que nos encontramos en las residencias será pues, o un cumplimiento de un contrato cuando uno de los residentes se da de alta en nuestra residencia, o el consentimiento del residente para los tratamientos de datos que deban seguir pues, esa base de tratamiento. La clave es que todos los tratamientos tienen que tener una base. No puede existir un tratamiento que no tenga ninguna justificación ni esté secundado por una base de tratamiento. Respecto a los derechos de residentes, hablaremos más en profundidad en adelante, pero simplemente hablar de que uno de los temas que más hay que tener en cuenta en cuanto a esto es que todos los ejercicios de derechos deben ser respondidos, bien ya sea positiva o negativamente, dependiendo del ejercicio de derecho que sea concretamente, pero lo concreto es que debemos tener un plazo de un mes. Este plazo se puede prorrogar hasta 2 meses, pero tiene que haber una justificación suficiente para ello. Por eso yo siempre recomiendo que la respuesta a los ejercicios de derechos sea de un mes. Tenemos que implementar un deber de confidencialidad en toda la organización. Esto no solo aplica, evidentemente, a la parte de dirección, sino que todos los trabajadores de la organización tienen que tener un deber de confidencialidad y, evidentemente, ser conscientes que tienen un tratamiento constante de datos personales, lo cual conlleva pues, el mantenimiento de la confidencialidad de los datos y del secreto de los mismos. Para ello, se tiene que realizar una correcta gestión del riesgo. La gestión del riesgo tiene que tener en cuenta el impacto que una determinada brecha de seguridad puede provocar en la organización y poner, como muy bien hemos indicado a continuación, las medidas técnicas y organizativas adecuadas para prevenir no solo el riesgo, sino también minimizar el impacto que pueda llegar a tener en la organización. Una de las obligaciones que tampoco tenemos que perder de vista en ningún momento es el registro de actividades del tratamiento. Este registro es un documento que tiene que estar a disposición de la agencia si nos llegase a ver cualquier tipo de brecha de seguridad o cualquier procedimiento que se nos solicite, y es un resumen de todos los tratamientos que dentro de la residencia pues estamos llevando a cabo. En el mismo también se hacen referencia a los distintos encargados del tratamiento, que son pues, terceros que tratan datos por cuenta nuestra, y los datos de contacto e información acerca del responsable, que en este caso pues, somos nosotros como residencia, como ente que está tratando datos. Una recomendación que cada vez se ha vuelto más obligatoria según las recientes declaraciones del Comité Europeo de Protección de Datos es el nombramiento de un delegado de protección de datos. Aunque la norma establece que para las categorías especiales de datos los tratamientos tienen que ser a gran escala para requerir el nombramiento de un delegado de protección de datos, este término de gran escala se considera muy ambiguo y con las sucesivas concreciones que ha realizado el Comité Europeo de Protección de Datos, que es un órgano consultivo que existe para discernir esta clase de disputas, se ha establecido que realmente casi cualquier tratamiento que conlleve más de una persona física que se esté tomando datos, pues suele requerir, si son categorías especiales de datos, véase en este caso pues, datos de salud, deberíamos nombrar un delegado de protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos ya ha procedido a sancionar a entidades que estaban realizando distintos tratamientos de categorías especiales de datos. No siempre han sido datos de salud, pero suelen ser pues, los más conflictivos y los más llamativos, y no tenían nombrado un delegado de protección de datos. Esto ha conllevado pues, en una sanción económica a la entidad.
Debemos establecer una correcta gestión de las brechas personales de datos. Esto quiere decir que no solo tenemos que tener la capacidad de detectar cuando se produce una brecha de seguridad, sino también cómo responder ante ella. Para esto hay un documento que siempre recomendamos, que, que conlleva mucha utilidad, que es pues, un protocolo de respuesta ante incidencias o brechas de protección de datos. Siempre otro plazo también muy importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos 72 horas para proceder a notificar a la agencia que se ha producido una brecha de seguridad. Si no notificamos una posible brecha en este plazo que se nos determina, podríamos incurrir pues, en unas sanciones mayores y en una mayor responsabilidad, porque no hemos realizado una correcta gestión cuando se ha producido la pérdida o la brecha de seguridad en cuanto a estos datos personales. Un punto que querría establecer como muy importante es elaborar los contratos de encargado de tratamiento. ¿Qué es un encargado de tratamiento? Pues son todas aquellas entidades terceras que tratan datos por cuenta nuestra. Para poder llevar una buena relación entre el responsable y el encargado, pues es obligatorio firmar un contrato de encargado de tratamiento. Pero no solo eso, también tenemos que tener la diligencia como responsables de acreditar y certificar que nuestros encargados de tratamiento, esto quiere decir pues todas las empresas que nos proporcionan servicios con acceso a datos, sean diligentes y evidentemente no incurran en posibles brechas o incurran en posibles incumplimientos de la normativa. Para esto hay que tener pues, un especial cuidado para poder verificar quiénes son pues, las empresas con las que contratamos, que no son empresas que les dé igual el cumplimiento normativo y que realmente comparten un poco con nosotros esa atención que tenemos a los datos personales, que al fin y al cabo pues, es un poco el objeto de toda esta materia de obligaciones. Finalmente, debemos realizar cuando se deba una evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto son análisis de riesgos que se centran única y exclusivamente en un tratamiento que conlleva un especial riesgo para los datos personales. Esta evaluación de impacto se debe realizar en especial cuando se utilizan pues, tecnologías nuevas o cuando se vayan a tratar categorías especiales de datos, que en este caso pues, en el ámbito de la residencia suele ser bastante frecuente con el tratamiento de datos de salud. Si continuamos, hemos podido observar una tendencia creciente en cuanto a las brechas de seguridad que se producen en entornos en centros hospitalarios y en centros residenciales, que ha crecido con la proliferación del teletrabajo, de a lo mejor un conocimiento más extenso en materia tecnológica por el ciudadano a pie, etcétera, y ha conllevado distintos ciberataques y distintos ataques que han producido brechas de seguridad. Muy bien, entonces, ¿cuál es el plan de acción que tenemos que tomar en nuestra entidad para poder aplicar correctamente la normativa? Los pasos más básicos son 4. En primer lugar, recabar la información. Tenemos que localizar qué tratamientos de datos estamos haciendo y qué datos se están tratando. Entre otras cosas, también es muy útil detectar si estamos dependiendo de un encargado de tratamiento para ese tipo de información. Por poner un ejemplo, el tratamiento de las nóminas de nuestros trabajadores no es un tratamiento de categorías especiales de datos, pero si lo hacemos a través de una asesoría, ya estamos utilizando un encargado de tratamiento. Pues tenemos que localizar y desgranar un poco cómo tenemos en la organización todo el tratamiento y todo el flujo de información de datos que estamos tratando. Una vez tengamos localizados pues, estos flujos de información, tenemos que analizar los posibles riesgos que conlleva su tratamiento. Habrá tratamientos que no conlleven ningún tipo de riesgo, porque a lo mejor si fuera, por ejemplo, una libreta de contactos a familiares, pues es un dato personal de carácter general que no conlleva pues, a lo mejor mucho riesgo y con unas medidas de seguridad pues, muy simples se podría minimizar casi por completo cualquier tipo de riesgo que exista. Pero tenemos que analizar y dejar por escrito claramente la probabilidad, el impacto y la prioridad que cada riesgo puede llegar a tener. Esto es muy importante a la hora de, posteriormente, aplicar las medidas adecuadas, ya que las medidas que tengamos que poner de seguridad para los distintos tratamientos normalmente no van a ser las mismas, no van a ser las mismas medidas las que apliques para cubrir un posible incidente sobre una libreta de direcciones que sobre las historias clínicas de tus residentes, es evidente. A continuación, tenemos que elaborar una documentación de apoyo. Esto conlleva políticas, cláusulas, contratos de encargados de tratamiento, como hemos visto antes, todo aquello que permita la implementación adecuada de la normativa en la entidad. Y luego, por último, aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas.
El acceso a historias clínicas, voy a ser un poco breve en este aspecto, debe erigirse como un requisito esencial para la atención eficiente de nuestros residentes. Es un poco complejo el acceso a las historias clínicas, ya que nunca se debe restringir su acceso cuando existe una verdadera necesidad médica o para poder ofrecer una atención eficaz y eficiente, pero no puede ser indiscriminado ese acceso. Tiene que ser que el profesional que acceda a la historia clínica tenga las facultades que le permiten acceder a esa historia clínica y la necesidad de acceder a esa historia clínica. No puede accederse a las historias clínicas de manera general por profesionales que no tienen relación con ese residente, por tener un ejemplo, o por profesionales administrativos que lo mismo no tengan que acceder a esa historia clínica. Es importante también recalcar en este aspecto que todos los empleados han de firmar un documento de confidencialidad, ya tengan acceso a categorías especiales de datos, como por ejemplo un profesional que tenga acceso a historias clínicas, como un profesional administrativo que simplemente tenga acceso a datos de contacto. Ambos deben firmar lo que se llama pues, un documento, un contrato de confidencialidad que asegure y que deje claro cuáles son sus funciones y sus obligaciones para poder mantener esa confidencialidad. Si continuamos, podemos ver que existe pues una posible responsabilidad del personal cuando tenga acceso ilícitamente o de manera indiscriminada a datos personales. Esta responsabilidad puede llegar a ser penal, disciplinaria o administrativa. Penal por revelación de secretos si ha tenido un acceso ilícito a una historia clínica, por poner un ejemplo. Si a lo mejor el acceso no conlleva una sanción o un delito grave, pues puede tener una simple sanción administrativa. Y luego, por último, pues también puede llegar a tener, pues, evidentemente, ramificaciones disciplinarias dentro de nuestra organización. Tenemos que, evidentemente, tener en cuenta que los accesos por parte de nuestros empleados se siguen tratando como una brecha de seguridad. Cuando se produce una brecha de seguridad, aunque haya sido dentro de la organización, tenemos que notificarlo. No porque realmente pueda haber un riesgo excesivo en esa brecha, sino porque denota una diligencia para con la agencia y también nos permite que en los procesos posteriores tengamos ya una comunicación si un incidente que aparentemente parecía muy simple se complica. Por eso siempre mi recomendación es que, aunque se hayan producido un acceso ilícito dentro de la organización y ya se haya solucionado, en la medida de lo posible se notifique esto y que se han puesto, evidentemente, las medidas adecuadas o se han llevado a cabo las medidas organizativas adecuadas. Esto viene a raíz de que la agencia ya ha constatado que se están produciendo brechas de confidencialidad en centros residenciales y varios centros residenciales se han visto afectados un poco por ello. Un ejemplo de ello es una resolución del procedimiento sancionador 250/2021 del año pasado, en el que, bueno, en este caso era en un centro sanitario, pero se produjo una sanción a una enfermera que no tenía legitimación para acceder a una determinada historia clínica y se sancionó debido a que, bueno, pues se habían puesto ciertas medidas para poder guardar los accesos a las historias clínicas, pero parece que no eran suficientes porque no impidieron a esta persona que no tenía relación con el paciente acceder a esa historia clínica de manera ilícita, evidentemente. Vale, buenas prácticas. Vamos a agilizar un poquillo para poder dar pie a las posibles cuestiones que tengáis y podáis efectuarlas tranquilamente y poder contestarlas de manera atenta. Algunas buenas prácticas que recomendamos desde NEMAX a la hora del tratamiento de información. ¿Puedo dar información a de los residentes a los familiares que lo soliciten? Pues hay dos supuestos. Si el residente tiene capacidad de obrar, esto quiere decir que no ha sido restringida y tiene perfectamente consciencia en cuanto a su bienestar, pues se le debería solicitar el consentimiento al propio residente. Si por el contrario no posee capacidad de obrar porque ha sido restringida judicialmente, pues debemos recabar el consentimiento de aquellas personas que sean sus representantes legales. ¿Cuánto tiempo debo guardar los expedientes de los residentes? Bueno, esto es un poco complejo, ya que la legislación no establece un plazo concreto que indique exactamente cuánto se tiene que almacenar una información concreta. Esto lo dejan a criterio del responsable, que es quien consideran tiene más experiencia con los datos que está tratando. En este caso, yo siempre recomiendo que se deben
se deben determinar estos plazos en función de la finalidad que tenga el tratamiento de datos. Si, por ejemplo, estamos tratando los datos de identificación de un residente, deberíamos guardarlos el tiempo necesario que se considere, que en este caso puede ser pues, el mantenimiento de la relación del residente con el centro. Una vez que el residente ya deje de estar en el centro, pues se proceda al almacenamiento o destrucción de esos datos. También se tiene que tener en cuenta, evidentemente, otro tipo de requerimientos legales que sí que existen en otro tipo de normativas anexas y que establecen ciertos plazos, como por ejemplo, siempre se pone de ejemplo los 5 años que se establece en la Ley de Autonomía del Paciente para las historias clínicas. ¿Cómo tratar los datos personales de un residente que ha fallecido? Este es un tema que la verdad nos ha llegado frecuentemente con la pandemia y es pues, una consulta que estamos familiarizados. En este caso, los datos personales de un residente no están amparados de manera individual por la normativa de protección de datos. Sin embargo, como sí hemos indicado, los familiares y herederos tienen derecho de acceso, rectificación y supresión sobre los datos del fallecido. A no ser que el fallecido, antes de haber fallecido, pues haya indicado que, o haya expresado que no desea que sus herederos o familiares pues, tengan acceso a estos datos o no tengan derecho de supresión de estos datos. ¿Pueden acceder las empresas prestadoras de servicios, con esto pues encargados de tratamiento me refiero, a los datos de los residentes? Pues siempre que tenga relación con la finalidad del servicio que nos están proporcionando, podría acceder estas empresas a los datos de los residentes. Sin embargo, siempre repito lo mismo, tiene que estar muy ligado con la finalidad del servicio que nos están prestando. No tiene ningún tipo de sentido que si, por ejemplo, tenemos una asesoría laboral que nos está ayudando con las nóminas de los empleados, esa asesoría tenga acceso a los datos de los residentes. No tiene sentido, ya que bueno, pues no tiene que ver con el servicio que nos están prestando. Ejemplo de esto, pues tenemos la resolución 186/2021, que bueno, tiene que ver con el acceso a datos de los fallecidos. En este caso, pues una reclamante indica que solicitó en reiteradas ocasiones el acceso a los informes de su difunta madre. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el centro, como no era la persona que había firmado el contrato de ingreso en el centro, le denegó el acceso a los datos en este caso de su familiar. Esto pues, sería ilícito, ya que, bueno, pues en primer lugar, y siempre a no ser de que haya establecido lo contrario el residente antes de su fallecimiento, sí tenía un derecho legítimo para acceder a estos datos. Continuamos brevemente con las buenas prácticas en la gestión de la información. ¿Podemos escoger cualquier proveedor de servicio o colaborador para trabajar con nuestro centro? Como he dicho antes, tenemos que tener una especial diligencia con la selección de los encargados de tratamiento que escogemos para colaborar con nosotros, ya que al fin y al cabo son encargados de tratamiento que si ocurre cualquier tipo de incidencia, los responsables vamos a ser nosotros como responsables del tratamiento. En este caso tenemos que tener cuidado básicamente con las personas con las que contratamos y con los profesionales que tienen acceso a datos que no están dentro de la organización, ya que pues, esto puede derivar en distintas responsabilidades para el propio centro residencial. ¿Unas buenas prácticas se inician y acaban en el entorno de la dirección? Esto es totalmente falso. O sea, al contrario, la diligencia en el tratamiento no debe solo involucrar a la dirección del centro, sino que es algo que se debe implementar a todo nivel, al nivel organizativo máximo. Tiene que aplicarse a todo trabajador que tenga acceso a datos o incluso que no tenga acceso entre sus funciones de manera normal a datos, pero eventualmente podría llegar a tener acceso a datos. Por tanto, el respeto a los datos personales y la diligencia, sobre todo de confidencialidad, es un elemento que tiene que estar muy presente en los centros residenciales para todo tipo de trabajadores. Muy bien, la gestión de los derechos de los residentes. En este caso, encontramos que la normativa establece ciertos derechos en los que pues, no voy a entrar en mucho detalle, son bastante autoexplicativos. El derecho a información cuando se le da la información de protección de datos a los distintos residentes, el derecho a acceso, de rectificación y olvido, de supresión, de limitación del tratamiento, de portabilidad a otros centros y de no ser objeto de decisiones automatizadas. Estos derechos deben concretarse también de manera más restrictiva en cuanto a las historias clínicas. No todo el mundo tiene un derecho, o no todo residente, por poner un ejemplo, tiene acceso a su historia clínica, ya que simplemente ese acceso tiene que estar justificado y muchas veces, aún teniendo un derecho sobre su propia historia clínica, hay información que por necesidades de la
del servicio sanitario, pues no tiene que ponerse en conocimiento ni es necesario que se ponga en conocimiento del propio paciente. Evidentemente, pues como comentaba, puede ser objeto de algunas limitaciones, como posibilidad de rectificar o suprimir datos. Un paciente no puede rectificar los datos de su historia clínica, o tiene escasa aplicación, como el derecho de oposición. Tú como paciente no puedes oponerte a que un facultativo o una profesional de enfermería pues indique o aporte cualquier tipo de información en la historia clínica. No debemos olvidar que todo ejercicio de derechos debe ser contestado en el plazo de un mes, lo que ya comentaba, que es un plazo bastante relevante a la hora de contestar los ejercicios de derechos, y tanto sea positivo como negativo, ese plazo tiene que respetarse y siempre se tiene que contestar. Hablando un poco de todas las necesidades de cumplimiento normativo que existen en el ámbito residencial, encontramos dos que destacan. En primer lugar es el protocolo de desconexión, que se regula en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Se conceptúa básicamente como una limitación en cuanto al uso de tecnologías de la información que tan comúnmente se han implementado con la pandemia, por poner un ejemplo en cuanto al teletrabajo, para garantizar fuera del tiempo de trabajo el respeto al tiempo de descanso y permisos, vacaciones de los trabajadores, etcétera. Tiene que ponerse por escrito este protocolo y tiene que establecer tanto los derechos que se reconocen a los trabajadores como las medidas que se vayan a implementar concretamente para esta garantía de respeto al tiempo de los trabajadores y a su tiempo de descanso. De manera similar, encontramos los protocolos de desconexión. En este caso, el protocolo de acoso, si no me equivoco. Aquí, el protocolo de acoso. En el protocolo de acoso se basa en otra fundamentación jurídica, en este caso son los artículos 45 y 48 de la Ley de Igualdad, que establece de forma generalizada la necesidad del establecimiento de un protocolo de acoso independientemente de características como el número de trabajadores o el objeto social de las distintas entidades. Estos protocolos tienen que tener implementado correctamente una acción de respuesta como obligación para todo tipo de organizaciones, en el que se establezcan dos elementos. Por un lado, las definiciones concretas que se consideran acoso laboral, acoso sexual o por razón de género, y por otro lado, los procedimientos y garantías que se van a asegurar y se van a cubrir a lo largo de ese protocolo en el caso de que sea activado. Es algo muy importante de tener por escrito, y evidentemente la ausencia de un protocolo de acoso y un protocolo de desconexión en una organización casi seguro va a conllevar sanciones administrativas para la entidad que no los aplique, o en el caso de que los aplique, que los haga de manera irregular, que un protocolo de acoso no sea realmente eficaz en caso de que haya habido una incidencia, etcétera. Sin más dilación, pues procedemos a la respuesta de cualquier cuestión que se tenga, tanto pues, por micrófono o por chat, bueno, no sé muy bien cómo vamos a proceder a la enunciación de las distintas dudas, pero sin problema podemos empezar a responderlas si es así. Si hay cualquier cuestión concreta que más tarde pueda surgir, pues simplemente estamos a su disposición a través del correo jurídico@denemax.es o a través del teléfono 916-161-671. Perfecto, pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu explicación. Yo creo que ha sido muy clarificante y además es un tema que en nuestras residencias, en nuestros centros, preocupa bastante, Sí, especialmente desde el inicio de la pandemia, que sabéis que el manejo de datos ha sido diario, además muy cambiante a lo largo de los días con todos los nuevos protocolos, con todas las nuevas normativas que han ido surgiendo. sí. Es un tema que hay que tener especialmente en cuenta y que muchas veces por el ajetreo del día a día y de otros temas que van surgiendo lo descuidamos en muchas ocasiones, pero es fundamental ya no solo a nivel legal, sino para poder cumplir con todas las necesidades Sí. que tienen las personas y también a nivel laboral de los trabajadores y trabajadoras de nuestras residencias. Yo creo que en principio no hay ninguna pregunta. Yo creo que la explicación, como te digo, ha sido Muchas muy gracias. buena. Ah, mira, acaba de llegar una pregunta. Te la leo para que la escuche todo el Sí. mundo. Nos comenta nuestro compañero Fernando, hoy hay muchos sistemas de vigilancia interna. ¿Cómo podemos hacerlo compatible con la intimidad del mayor cumpliendo la ley? Los sistemas de videovigilancia, bueno, voy a dejar de compartir ya. A ver, ahí. Los sistemas de videovigilancia han sido también una cuestión bastante tratada por la agencia recientemente, ya que siempre ha sido muy criticado su utilización, tanto pues, en un entorno laboral como en un entorno, en este caso, residencial. Lo normal es que en el caso de los residentes que van a poder verse de manera constante bajo un sistema de videovigilancia en
una localización concreta es que pues, se solicite su consentimiento para un tratamiento de imágenes concretos. Sin embargo, como para los trabajadores no se tiene que recabar ningún tipo de consentimiento, sino que simplemente se tiene que informar cuando se realiza la contratación de ese profesional, pues se informa de que puede ser sujeto a un control de jornada, simplemente por un interés superior del empresario, pues se va a proceder a la utilización de un sistema de videovigilancia. La base del tratamiento en este caso pues no sería el consentimiento, sino que sería pues el interés legítimo del propio empresario. Es una de las cuestiones que es un poco discutida también porque hay que justificarlo, pero existe. Y entonces pues de cara a los residentes, pues sería, como hemos comentado antes, no solo el derecho informativo de poder informarle correctamente del tratamiento que se va a realizar, sino también pues la toma del consentimiento de esas imágenes. Perfecto, gracias. Mira, hablando de los trabajadores, nos preguntan también desde una residencia, nuestros trabajadores, a través de los representantes de los trabajadores, se han negado a firmar la cláusula de confidencialidad. ¿Qué ocurre en este caso? Muy bien, es un caso bastante curioso, ya que, bueno, pues al fin y al cabo la firma de confidencialidad nos beneficia un poco a todos, establece una cultura dentro de la organización de seguridad de los datos y yo creo que es algo que un poco debería ser de interés tanto de los trabajadores como de la propia empresa. Sin embargo, en este caso que se ha procedido a rechazar la posibilidad de la firma de una cláusula de confidencialidad, en caso de que ocurriese cualquier incidente, se debería dejar por escrito si el trabajador no ha querido firmar, pues que firme una no conformidad, que abajo pongan no conforme y firme, para tener un poco la prueba de que por lo menos el empresario ha puesto a disposición del trabajador la posibilidad de firmar esa cláusula y el trabajador por su propia voluntad ha decidido no firmarla. En caso de que haya cualquier responsabilidad derivada de una negligencia por este trabajador, que sea un incumplimiento de ese deber de confidencialidad, el empresario, o en este caso el centro residencial, se puede achacar a que se le proporcionó unas instrucciones y unas obligaciones en materia de confidencialidad y que ha sido el propio trabajador el que no ha querido firmarlo, pero eso no le exime de la responsabilidad que se pueda producir en un incidente en el que se ve involucrado este trabajador, perdón. Es una solución que se puede llevar a cabo. En el caso de que es respetable que no la quiero firmar, pero eso puede conllevar una responsabilidad más fácil de acreditar para la propia empresa, porque de producirse una brecha de seguridad a raíz de una actuación de este trabajador, no hay ninguna excusa por parte de la empresa. La empresa le puso a disposición una cláusula de confidencialidad en el que no solo se indican los deberes, sino que también se informa de cuáles son las actuaciones que debe tener en cuenta. Por poner un ejemplo, a lo mejor la utilización del correo electrónico o a lo mejor que cierta información no puede salir bajo ningún concepto del entorno de la residencia, etcétera. Si luego se producen esta clase de incidentes, no hay ninguna cobertura por parte del trabajador que le pueda ayudar en ese proceso, pero sí al responsable, que en este caso pues es el centro residencial. Genial, muchas gracias, Álvaro. También nos preguntan, buenas tardes, nos dice Alejandro Gregorio. Entiendo que debemos tener el protocolo de acoso aunque no se active, ¿verdad? Exactamente. El protocolo de acoso no solo tiene que no solo tiene que aplicarse una vez se ha producido una incidencia rápido y corriendo, sino que parte de la función del protocolo de acoso es que su mera implementación puede ya establecer un cambio de mentalidad en una organización en el que se pase de una actitud más pasiva a una actitud más consciente de lo que realmente se considera acoso. Una de las utilidades que personalmente más les veo a los protocolos de acoso no es tanto que es muy útil, evidentemente, que es la capacidad de respuesta que tiene una organización una vez lo implemente, sino la facilidad y las facilidades que pone al trabajador de identificar prematuramente una situación de acoso. Esto se produce porque en el propio protocolo, como hemos comentado antes, se procede a la definición concreta de qué es y qué no es un acoso laboral. Entonces, esto a muchas personas que a lo mejor se convertiría en una consulta a recursos humanos evidentemente pues a lo mejor no puede tener las capacidades para responder de una manera constatable porque no tiene ningún protocolo al que referirse, ni mucho menos, pues se puede producir a lo mejor situaciones de acoso que de haber implementado el protocolo se habrían identificado mucho antes y no habrían producido pues esos efectos que al final pues pueden suponer un proceso legal posterior. Entonces, a mí me parece una manera de empezar a cambiar ya el chip dentro de una organización y no solo eso, sino que evidentemente si no se ha producido ninguna incidencia pero nos hacen una inspección, las sanciones están ahí y el mero hecho de no tenerlo ya se considera un incumplimiento. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta que hay que implementarlo aunque no se active nunca. Ojalá
no se tuviese que activar nunca porque nunca ha sido necesario. Pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que no tenerlo y correr el riesgo de que nos sancionen, de que se produzcan situaciones de acoso que no están reflejadas, etcétera. Sí, habría que ponerse a ello, exactamente. Álvaro, una pregunta en mi caso, desde el Departamento de Comunicación, me surge una duda porque a la hora Ujú. de tratar, sobre todo con temas fotografía, imágenes, vídeos y demás, de personas mayores o personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es necesario, nosotros evidentemente desde grupos sociales tenemos una hoja de firma de consentimiento de ese tratamiento de imágenes, pero es necesario que se especifique de forma concreta para qué campañas o para qué actos se van a utilizar o firmando una genérica se podían utilizar para cualquier comunicación que se haga. Hemos tenido una consulta muy reciente de un cliente que nos ha hecho exactamente esa misma pregunta. Si tenía ya firmado con los miembros de su organización un consentimiento para el tratamiento de imágenes, en este caso para la subida de imágenes a sus redes sociales, en este caso pues estaría cubierto. Pero nos comunicaba que tenía una campaña en mente en la que no solo iba a utilizar pues, esas imágenes en redes sociales, sino que iba a realizar carteles. ¿Qué es lo que ocurre? Que la legislación establece que a la hora de recabar el consentimiento, este consentimiento tiene que ser inequívoco y informado. Esto quiere decir que se tiene que proporcionar toda la información acerca de cuál es el tratamiento que se está consintiendo. Como en este caso, por poner un ejemplo, se había recabado el consentimiento para el tratamiento de imágenes en redes sociales, como ahora vamos a exceder esa finalidad y vamos a utilizar pues, esas imágenes en una campaña publicitaria con carteles, por poner un ejemplo, ya se debería recabar el consentimiento completando esa finalidad a lo mejor para la campaña concreta. Si finalmente vemos que es algo que estamos realizando bastante y que vamos a realizar todos los años, se debería pues, añadir a esa cláusula genérica la concreción de que no solo va a ser para redes sociales, sino que también se va a proceder a la utilización de imágenes para carteles. Algo que recientemente ha sido bastante conflictivo es que los consentimientos para los dos tratamientos tienen que estar separados. ¿Por qué? Porque habrá residentes que no les importa aparecer en redes sociales, pero eso de aparecer en carteles lo mismo no les hace tanta gracia. Hay que poner a disposición, en la medida de lo posible, los consentimientos separados para las dos finalidades que se buscan. En este caso, pues promoción por redes sociales y promoción por carteles. Habrá gente que sea al revés, que los carteles, como es más local, pues no le importará, pero las redes sociales pueden llegar a cualquier lado y no me hace ninguna gracia que mi imagen vaya a aparecer pues, en un usuario en Inglaterra. En este caso, pues puede firmar claramente que consiente para el tratamiento de imágenes por carteles, pero restringe su consentimiento para ese tratamiento que no le hace mucha gracia, que es pues, el tratamiento por redes sociales. Entonces, hay que intentar, en la medida de lo posible, ser lo más diligentes, informar lo máximo acerca de los tratamientos, etcétera. Sí, claro, en nuestro caso concreto, nosotros realizamos campañas a lo largo del año, campañas de Ujú. comunicación de muchos temas diferentes, pues de vulneración de derechos, de días Sí. internacionales que afectan a las personas mayores o en situación de dependencia, campañas también a favor del Día de la Mujer o de las Ujú. trabajadoras. Entonces, resulta un poco complicado a nivel logístico pedir una Ya. autorización expresa a cada persona Ujú. para autorizar, para que nos autorice a utilizar sus imágenes. De momento, por suerte, no hemos tenido ningún problema ni ningún inconveniente, Ujú. pero tenemos en este caso personalmente un poco de, no sé si tengo que tener un poco más de cuidado en este sentido, de informar concretamente, pues vamos a utilizar tu imagen para esta campaña que se va a publicar aquí, aquí, aquí y aquí. Claro, sí, en el fondo si es algo que termina siendo pues repetitivo y que al fin y al cabo pues se va a hacer de manera constante, lo que yo recomiendo es que se establezca en la medida de lo posible y de la forma más clara una cláusula general que pueda aplicar a todas las campañas que se vayan a realizar. Si, por ejemplo, normalmente utilizamos pues, vídeos en redes sociales y carteles, pues hacemos una cláusula general para esas dos finalidades y evidentemente nos cubre para todas las campañas. Si hay alguna campaña que después de promocionarlo hay alguna persona que ha dado su consentimiento que en esa campaña en específico no está muy de acuerdo, puede perfectamente solicitar la retirada de su consentimiento para esa campaña en concreto o para de ahora en adelante no aparecer en esas campañas. Siempre el consentimiento tiene que ser no solo informado y afirmativo, sino que también revocable. Tiene que tener la capacidad para retomar ese consentimiento un interesado cuando no quiera participar en alguna campaña. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Como estoy viendo que a lo mejor es una medida que se está aplicando de manera recurrente, haría una cláusula general que en la medida de lo posible ofrezca la mayor información de los puntos en común de las distintas campañas
y se ponga de manera clara y meridiana en todo tipo de comunicaciones que se puede retirar el consentimiento si se ha otorgado previamente, ya que al fin y al cabo, pues como tú comentabas, esto no se tendría, o sea, a no ser de que sea algo pues puntual, que por ejemplo se vaya a utilizar, pues no sé, se vayan a repartir como una nota informativa con fotos de los residentes, pues es un tratamiento que normalmente no hacemos, pero ahora vamos a repartirlo. Pues vamos a recabar un consentimiento para eso que se sale de la norma de lo que solemos hacer. Pero si es algo que termina siendo parte de nuestras campañas habituales, recomendaría que para no tener que recabar un consentimiento, que lo intentemos informar de la manera más concreta dentro de la generalidad de las campañas que hagamos. Perfecto, pues lo Muchas tendré, lo gracias. tendré en cuenta. Sí. Pues en principio no sé si alguna persona más tiene Creo que alguna alguien ha levantado cuestión. la mano, si no me equivoco, que lo Sí. estaba viendo por ahí y no quiero que si tiene cualquier tipo de duda se quede con ella, ni mucho menos. Era Si la alguna, residencia sí, Desamparados. Sí, sí, tiene, es que, a ver, voy a intentar activar el micrófono, porque a lo mejor no, a la hora de escribir te está teniendo algún problema. Vale, a ver si puedo. No sé, la persona que está detrás del nombre de la residencia de Desamparados, si quiere puede, ya tiene el micrófono activado para poder preguntar. No sé si ha sido de forma accidental también puede ser. accidental, puede ser. Si no, como sabéis, tenéis el Sí, chat. Yo os voy a enviaré. poner la información de contacto, si no es mucha molestia, No, claro que en el sí. chat y así pues cualquier persona que tenga cualquier tipo de consulta pues puede referirse a ella sin mayores dudas. A De ver. todas formas, Perfecto. como he comentado también al principio, mañana mismo os enviaremos a todas las personas inscritas, las que estáis aquí y a las que nos han podido conectar, la grabación de la webinar, donde también aparece el contacto tanto de Álvaro, os enviaré también el de Olimpia por si tenéis cualquier tipo de duda. Os recuerdo que el Grupo Social Lares tiene un acuerdo de colaboración con DNMAX en el que tiene diferentes ventajas para nuestros centros residenciales que os atenderán encantados, lo que necesitéis, cualquier duda, cualquier cuestión. Y si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada. Muchas gracias a ambos. Un placer. Gracias a ti, Simplemente Raquel. comunicar finalmente que dos informaciones. La primera, que vamos a poner a disposición unas píldoras informativas a todos los miembros de la asociación. Las vamos a comunicar con nuestro contacto y esa persona va a distribuirla a todas las residencias. Son algunas píldoras informativas muy sencillas que pueden ser en base a contraseñas de seguridad, soportes informáticos, que es algo que suele dar muchos problemas, y las tenemos preparadas de forma documentada para poder acceder a ellas, pues las vamos a poner a disposición de Lares. Y luego simultáneamente también dentro de una semana aproximadamente, pues pondremos a disposición una encuesta de satisfacción para si hay cualquier tipo de sugerencia o de crítica constructiva sin ningún problema, pues para poder notificarla de manera adecuada y sin más dilación, pues doy pie a Olimpias por si quiere decir algún tipo de información más o a Raquel para clausurar finalmente la webinar. Nada, yo dar las gracias a todos los asistentes y que cualquier consulta nos tenéis a vuestra disposición. Genial, pues muchas gracias de nuevo y nada, seguimos en contacto. Cualquier cosa que Estupendo. necesitéis, estoy aquí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, Igualmente. Raquel. Nada, gracias a Gracias, Raquel. vosotros. Buenas tardes. Buenas Chao. Igualmente. tardes. Hasta luego.